Acá está el periodo de los jueces, ya hemos visto. Luego viene la monarquía. En la monarquía hubo un periodo de 120 años. 120 años donde el reino fue unido. Acá estaba reinando Saúl, David, Salomón. ¿Esto hasta cuándo? Esto duró más o menos hasta el año 931 a.C. 120 años. 40 años reinaron cada uno. Pero un día nació ya el hijo de Salomón, y con el hijo de Salomón se dividió el reino. Se llamaba Roboam, ¿no? Roboam. Entonces ahora el reino se divide en dos, hermanos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del sur se va con Jeroboam y el reino del norte con Roboam, el hijo de Salomón. Entonces ahora van a haber reyes que van a estar gobernando en el reino del norte y reyes en el reino del sur. Y nosotros tenemos que ser capaces de identificar quién es quién. Incluso hay como 3 nombres de reyes que son los mismos, que si no lo sabemos identificar estamos en un conflicto cognitivo, y eso tenemos que tener cuidado. Entonces Isaías está nombrado ¿para qué reino? Para el reino del sur, que surge más o menos por acá. Por ahí surge el profeta Isaías. Dice que fue contemporáneo ¿con qué profeta? Con el profeta Miqueas. ¿Ya? Miqueas más o menos está entre los años, a ver, no sé si lo anoté por acá, bueno, no lo he anotado, pero unos años más adelante surge, pero también Miqueas va mucho más allá que el profeta Isaías. Entonces miren, tenemos que tener en cuenta, por eso es que cuando nosotros leemos a los profetas, tenemos que saber si el mensaje que dice tal profeta fue para el reino del sur o fue para el reino del norte. Y ojo, ¿qué le pasó al reino del norte? Tuvo su decadencia y se acabó. Ojo, y entonces las tribus ya se dispersaron, que en la lección lo vamos a ir viendo, y a la final desaparecieron. Nosotros solamente somos el remanente del reino del sur. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? ¿Cómo se le conocía también? El reino de Israel, ¿o no? No, ¿verdad? Del norte sí, Israel. ¿Y su capital dónde estaba? En Samaria. Y el reino del sur era Judá, y su capital estaba en Jerusalén. Esta es más o menos una connotación de cómo se ha venido dando la historia. Entonces miren, 120 años de gobierno monárquico unido, luego hay una división, y durante esta división va a surgir ¿quién? Durante esta división entonces va a surgir el profeta Isaías. Y ojo, por acá ya han pasado varios reyes, por lo menos 9. ¿Cuántos reyes son del reino del sur? Entre 19 a 20. Y del reino del norte igual. El reino del norte se va a acabar por acá, ¿no? 722 más o menos. ¿Ya? Por acá hay que poner los protestantes. 722. ¿Ya? 722. ¿Y el reino del sur hasta cuándo va a llegar? Hasta el 586. ¿Ya? Esto es conquistado por Babilonia, y esto es conquistado por Asiria. Listo. Quedamos ahí. Esa es más o menos nuestra línea de tiempo así a priori. A ver, ¿qué más dice? ¿Qué más información tenemos de Isaías? Bueno, Isaías dice que tuvo 2 hijos, y los nombres de sus hijos fueron proféticos. No se le colocó nombres así porque se les ocurría, ¿no? Fueron proféticos. ¿Se acuerdan cuál es el nombre del primer hijo?
Sear Hasub, ¿no? Que significa un remanente volverá. Y eso es fundamental. Y el otro nombre del otro hijo, bueno, es muy difícil de pronunciar para mí, para ustedes, no sé. ¿Cómo se llama el otro? Maer Salah Asbaz. Es el nombre. ¿Qué significa eso? Pronto al despojo, rápido al botín. Pronto al despojo, rápido al botín. Bueno. ¿Bajo cuántos reyes fue asesor el profeta Isaías? ¿Cuántos reyes? Dice que Isaías, más o menos, porque él era un profeta del gobierno, no era cualquiera, pertenecía a una clase social de nobles y prácticamente él surgió para orientar, para guiar, para fortalecer espiritualmente al sistema de gobierno del pueblo de Israel. Entonces dice que Isaías estaba cuando reinaba primero ¿quién? Usías, el rey Usías. ¿Quién más? Jotam, ¿no? El hijo. Y también tenemos a Acaz. Pero en la lección también se menciona a quién, a Ezequías. Entonces miren el periodo que prácticamente está abarcando la vida del profeta Isaías. ¿Ustedes saben qué rey mató a Isaías? Porque lo mató prácticamente uno del mismo sistema de gobierno. Después de este se levantó un rey cruel, ¿no? ¿Cómo se llamó? Manasés. Manasés se levantó y bueno, y según la tradición judía dice que había un cedro grande, ¿no? Y ahí había ahí una hendidura, un hueco, y bueno, estaban persiguiendo a Isaías. Isaías se fue y se metió allí, estaba escondido. Bueno, en conclusión el rey vino y cortó la madera y cortó con todo el profeta. Por eso dice Pablo que unos murieron aserrados por la mitad, y así murió el profeta Isaías. Esa es más o menos una tradición, ¿no? Que no está específicamente, pero si Pablo lo dice ya que en Hebreos 11, significa que se aplica al profeta Isaías. ¿Cuál es el título honorífico que se le da a Isaías? Profeta mesiánico. ¿Por qué? ¿Por qué es mesiánico? Porque habla de Cristo, ¿verdad? De su primera venida. Así más o menos como Juan, ¿no? Que es el último profeta. Entonces, cuando dice que Juan es el último profeta, muchos aplican, ya ven, dicen ahí se acabó, ya no hay más profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan es el último profeta que habla de Cristo en el término profético. De ahí nadie más puede hablar de Jesús en términos de profecía, porque ya nació, ya es una realidad, ya no puede haber profecía para la primera venida de Cristo, porque ya se hizo realidad, ya nació. Eso quiere decir. O sea, ya se eso sí, en relación a la primera venida de Cristo. Entonces no puede haber más profetas que hablen en profecía de la primera venida de Cristo. Por eso así dice que Juan es el último profeta. No está diciendo que ya no haya más profetas. Eso tiene que tener